Aló. Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Es bueno siempre estar en su casa. Es bueno venir, congregarnos, alabar, tener este momento, ¿cierto? En que nadie nos moleste. Usted, cuando viene aquí a la casa del Señor, siempre vemos que hay oraciones, ¿cierto? Hay peticiones de oración, hay oraciones por los enfermos, por los que necesitan trabajo, necesitan sanidad. Y para nosotros, los que venimos a la iglesia, para los hijos de Dios, que alguien sane a través de la oración es algo normal, ¿cierto? Claro, nosotros nos regocijamos, decimos es un milagro, pero para nosotros los milagros sí hay. Sí hay milagros en la iglesia, cuando la iglesia ora por los enfermos y empieza a ser algo ya vivo en nuestras vidas. Decir, ¿el Señor me sanará? No sé. Es obvio para nosotros, sí, el Señor me va a sanar, el Señor, si Él lo desea, Él va a hacer su obra en mi vida y en cualquier otra persona que lo necesite. Pero es que, ¿en qué momento nosotros pasamos de una oración al poder de la sanidad? ¿Cómo es que nosotros, cierto, decimos en qué momento oramos y ocurre la sanidad? ¿En qué? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso en el poder de la restauración? ¿Cierto? Porque nosotros podemos orar, pero el que responde la oración es el Señor. Pero ¿cómo vemos nosotros el poder de la sanidad, el poder de la restauración? ¿Cómo nosotros vemos que cuando oramos podemos cumplir los sueños que el Señor tiene en nuestras vidas? O puede ser ya mucho más cómo el poder de la oración o Jesús me puede sacar tal vez de la depresión, de la ansiedad o de lo que estoy viviendo. Porque muchas veces, claro, lo vemos los demás, pero en nosotros, ¿en qué momento? Pero Señor, si yo estoy orando, ¿por qué no veo esa transición de la oración a la sanidad? ¿Cierto? Y como cristianos decimos, pero si es normal, si el Señor me puede sanar. Y quiero que vayamos a Marcos 9, del 14 al 29, para que veamos un episodio maravilloso que tuvo Jesús con sus discípulos y también con personas que Él, ¿cierto? Él estaba dispuesto a enseñarles, estaba dispuesto a a sanar, dispuesto a mucho. Entonces en Marcos 9, del 14 al 29, ya, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó.
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cierra sus ojos, hermanos. Bendito Rey, tú hiciste tantas cosas maravillosas, Señor, en esta tierra. Y te pedimos hoy que trabajes en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Queremos reconocer, Señor, las características, tus cualidades que tienes, Señor, para poder ir delante de ti, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento y pedirte, Señor, cosas a ti de la manera en que tú quieres, Señor, que sean tu voluntad. Por eso hoy, Señor, queremos aprender de ti y entender tu hermosa y bella palabra. Dejo, Señor, a tu pueblo en tus manos para que tú hables a cada corazón, Señor, en lo que ellos tengan necesidad, Señor, tú las sabes. Y tú puedes, Señor, hablar a cada corazón, aún, Señor, hablando la misma palabra. Te necesitamos, Señor, y ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito de trasfondo en esto es que Jesús anterior a esto estaba en el monte de la transfiguración. Fue con algunos discípulos, Pedro y Juan, y él había estado con Elías, ¿cierto? Y Moisés en el monte de la transfiguración. Entonces vemos en el versículo 14, si podemos poner la versión NTV. En el versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces Jesús baja del monte, ¿cierto?, de la transfiguración, y él decía, cuando regresaron, porque él no iba solo, iba, ¿cierto?, con aquellos discípulos que lo acompañaron. Entonces cuando él llega se encuentra con esta, con esta disputa, con esta discusión que había acá. ¿Y quiénes estaban ahí? Los demás discípulos, ¿cierto?, tratando de hacerse cargo de lo que deseaba la gente, ¿cierto? Y Jesús vio que los rodeaba una gran multitud de estos discípulos y también ¿quiénes estaban ahí? Los maestros de la ley religiosa, ¿ya? Y discutían con ellos. Pero en realidad estos escribas, fariseos, saduceos, no estaban discutiendo con ellos, sino en realidad, ¿qué estaban haciendo? Se estaban burlando. Porque si usted sabe más adelante qué pasó con los discípulos, no pudieron echar al demonio. Entonces ya no era una discusión, ya era una burla, ¿cierto? Veamos el versículo 15 que dice, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Mire cómo Jesús trae paz, trae esperanza, o cómo decirlo así, cuando alguien llega, ¿cierto?, a un lugar y todos lo quieren saludar, es porque quieren sentir de que ellos son importantes para esa persona, ¿cierto? Y vieron a Jesús, ¿y qué hizo la multitud? ¿Siguió peleando? ¿Siguió discutiendo? No. Vemos cuando llega Jesús hay un cambio rotundo en lo que estaba ocurriendo y todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarle. Jesús, sí, llegó Jesús, ¿cierto? Tenían una esperanza maravillosa en Jesús, en su persona, en su presencia, en lo que Él era. Entonces ellos se asombraron y la traducción es que hubo un saludo caluroso y de gran admiración hacia Jesús. Acá se logra percibir la necesidad de la gente, el cariño. Sabían que Él venía con paz, con seguridad, con sanidad. Bueno, cualquier cosa que necesitáramos, Él la podía proveer, incluso la comida, el vestido, ¿cierto? Veamos el versículo 16. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Jesús lo primero que hace es preguntarle a los fariseos, ya que Jesús sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Les pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque ven que estos fariseos estaban alborotando a la gente, ¿cierto? Parecía que estaban discutiendo, aparecían burlas de todo lo que estaba. Entonces Jesús, ¿qué hace? Pregunta primero cuál era el problema. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos llegado gritándole a todo el mundo porque hiciste esto y no teníamos idea de nada, ¿cierto? Reaccionamos, pensamos que
Pero no, Jesús vino con tranquilidad, con calma, con paz y preguntó, ¿qué está pasando? Aunque obviamente Jesús sabía todo lo que estaba ocurriendo. Veamos el versículo 17 y dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, qué raro, ¿cierto? Porque Jesús les preguntó a quiénes. Y dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, ¿cierto? Un espíritu mudo. Vemos claramente que los fariseos se quedaron callados. Ellos eran los que estaban alborotando, ellos los que venían con el problema. Pero al momento de tener que hablar, ¿qué pasó? Calladitos. ¿Cierto? Porque no tenían nada que decir, menos con esa autoridad inminente que era Jesús. Vemos la autoridad que tenía. Y vemos que uno respondió. ¿Quién era? Obviamente, era el padre, que estaba angustiado, que necesitaba esa sanidad. Ninguno de esos que se estaba burlando, que estaba hablando, que estaba haciendo que este alboroto iba a abogar por él. Ninguno. Entonces Jesús les dice, a ver, ¿qué está pasando? Y responde uno de acá. Porque ninguno de estos quería la sanidad de aquel. Ninguno de estos quería ayudarlo. Querían alborotar más que poder darle un consuelo. Tal vez ellos también no podían hacer nada, pero un consuelo, ¿cierto? Un análisis correcto de la situación explica acá esta persona al maestro, ¿cierto? Le explica claramente, le realiza un análisis de lo que estaba ocurriendo. Un espíritu demoníaco que había hecho, había ligado la lengua y los órganos vocales del muchacho. Y también vemos que el espíritu inmundo había tratado de matarlo varias veces. Eso es lo que, bueno, lo vemos un poquito más adelante, pero como ya vamos entendiendo, estaba haciendo esto aquel demonio. Veamos el versículo 18. Y siempre, ven que él cuenta la historia tal cual como es. O sea, Jesús no llega diciendo, a ver qué está pasando y por qué. No, cuéntenme qué es lo que ocurre. Y siempre que este espíritu se apodera de él, ahí está hablando aquí el Padre, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Es raro porque él le dice, yo les pedí a ellos, ¿cierto? Pero en ningún momento él dice, vine a buscar ayuda, ¿cierto? Muchas veces nosotros venimos aquí a pedir cosas que no nos corresponde, porque si el Señor quiere nos da, si el Señor quiere nos sana. Aquí yo no puedo llegar a pedir, sáname Señor. ¿Quién es el Señor acá, tú o Dios? Y es porque debemos conocer a quién nos dirigimos. Porque muchas veces yo cuando le hago clase a los niños, ustedes cuando oran se dirigen ¿a quién? A un Padre, a Dios Todopoderoso, no es cualquier persona. Y eso muchas veces no lo entendemos hasta que ya somos adultos. Y esta persona no entendía muy bien que no es pedir por pedir, es con una actitud de humildad. Entonces vemos en el versículo 18, vemos la versión oficial. No vemos a Jesús que estaba retando a los fariseos. Oye, fariseo, ¿por qué tratáis así a mis discípulos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué discuten? No, Jesús solamente empezó a escuchar las versiones y lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es empezar a escuchar una versión y ya tomamos la decisión. No sabemos el panorama completo, pero ya tomamos una decisión, ya sabemos a quién castigar, ya sabemos a quién tenerle rencor, a quién golpear, ya sabemos todo en nuestra cabeza lo que ocurre. Pero vemos cómo el maestro no hizo eso. Vemos cómo él entiende la situación, aunque él ya sabía. Pero son unas reacciones de las que debemos tener nosotros. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntame, hijo, cuéntame, esposa, esposo, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es tu versión? ¿Por qué pasa esto?
No ponerse a decir, ¿por qué hiciste esto? Jesús en ningún momento reacciona de esa manera. ¿Cierto? Vemos un Dios de paz, un Dios de orden. Entonces, Él trae conocimiento ante situaciones difíciles. Muchas veces actuamos nosotros sin saber la verdad, ¿cierto? Llegamos con esa prepotencia, llegamos con esa, no sé, rabia, o llegamos, ¿cierto?, tomando decisiones sin siquiera saber la verdad del asunto. Entonces, los discípulos, ¿qué ocurría con los discípulos? Habían intentado echar al demonio. Eso es lo que nos cuenta acá, ¿cierto?, aquel hombre. Obviamente ese hombre ahí le contó todo a Jesús. ¿Por qué? Porque era, digámoslo, su salvación. Era lo que él necesitaba. Necesitaba a alguien que pudiera contarle todo y que él pudiera darle una solución. Alguien verdadero. Entonces vemos que los discípulos lo habían intentado de echar, pero no lo lograron. Acá entendemos los insultos de los escribas, ¿cierto? Pero vemos que ellos eran mucho peores, porque ellos no se hicieron cargo de aquel joven endemoniado, ¿cierto? Porque claro, discutían y todo eso, pero ¿por qué no tomaron al muchacho y echaron al demonio? Porque no podían. Y muchas veces nosotros somos como aquellos escribas. ¿Por qué ayudas a este? Lo hacís por esto, lo hacís porque querés vanagloriarte, no sé. ¿Y nosotros qué hacemos? Somos igual que los fariseos, ¿cierto? Hablamos mal del que ayuda, pero nosotros ni ayudamos. Y así nos comportamos. Esta hermana hizo esto solo para vanagloriarse. ¿Y tú alguna vez has hecho un poquito de lo que ella ha hecho? Y nos ponemos a pensar y nos comportamos igual que estos escribas, que no ayudaron en nada. En vez de apaciguar, en vez de traer paz, ¿qué hacían? Era peor, discutían, se burlaban, ¿cierto? Muchas veces cuando somos jóvenes, adolescentes, cuando algo no le resulta a alguien, ¿qué hacemos? Nos reímos, nos burlamos, ¿cierto? Y esa es una actitud inmadura. Y ahí vemos que, claro, tengo más de 20 años y aún sigo actuando así. Tengo más de 30 años y sigo actuando así. Y lo que el Señor no quiere eso en nuestras vidas. Quiere que empecemos a madurar y decir, ¿por qué está ocurriendo esto? Necesito saber la verdad, necesito tomar una decisión basada en la palabra, en lo que el Señor me demanda, no en mis impulsos. Entonces no seamos de aquellos que se alegran de los que ayudan a otros y no logran hacerlo, ¿cierto? Porque a veces nos burlamos de aquellos que quieren hacer algo pero no lo logran. No, si no lo vaya a lograr, si no vaya a poder ayudar, no vaya a llegar a ningún lado. No seamos de aquellos, sino que apoyemos, sino que busquemos la forma de poder ayudar. Seamos de los que apoyan. Seamos de los que cuando veamos a un hermano caer en la iglesia, lo ayudemos y no nos burlemos. Y no andemos ventilando esa caída a todos, sino que guardemos eso y oremos en nuestra casa por aquel hermano y lo ayudamos en oración, en comida, en dinero, en lo que podamos, hermano. Versículo 19. Dice, Jesús les dijo, gente sin fe, podríamos decir discípulos sin fe. ¿Dice eso? Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a los discípulos. Nuestra mentalidad, ¿cierto? De escriba. No, es que los discípulos no oraban, ¿cierto? No se lavaban las manos antes de comer, estos discípulos. ¿Cierto? Tomás no creía nada. Judas era traicionero. Y empezamos, ¿cierto?, a ver en el otro lo que yo soy incapaz de hacer siquiera. Y así vivimos nuestra vida.
¿cierto? Proyectando en otros nuestra incapacidad de hacer las cosas. ¿Cierto? Porque nos centramos en el yo. No, si este no puede. Hazlo tú. Y ahí quedamos calladitos. ¿Cierto? Entonces dice, gente sin fe le dice, ustedes que están viendo este milagro no tienen fe, los que quieren un milagro no tienen fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y uno pensaría que se lo dice a los discípulos, ¿cierto? Bueno, en parte un poquito también a los discípulos, pero más en parte a esa multitud que estaba reaccionando, ¿cierto?, de muy mala manera. Y aquí Jesús les toca disciplinarlos. Debemos ser conscientes que seremos disciplinados, que Jesús nos dirá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cómo no crees que yo puedo hacerlo? ¿Cómo se te ocurre no orar antes de una situación difícil? ¿Cómo se te ocurre? Y así cada vez que empezamos a leer su palabra, empezamos a encontrar respuestas en nuestra vida. Pero el Señor te dice, ¿cómo se te ocurre no leer la palabra? ¿No estar en comunión conmigo? Y después que nos damos ese golpe, esa caída, reaccionamos. Y eso es lo que no quiere el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender de nuevo la lección y con dolor. Porque como usted sabe, para que, un ejemplo tan básico, para que usted pueda tener la licencia de conducir necesita pasar una prueba. Y el Señor, ¿cierto? También nos pone, ¿cierto? Nos prueba, nos dice, ¿qué tan fiel eres a mí? ¿Cierto? Porque dice, Él no tienta a nadie. Y tentar es poner algo para que el otro caiga. Dios no es así. Él pone estas pruebas para que tú veas cómo estás delante de Dios. Señor, me saqué un 7, ¿sí? Ahora estás listo para recibir esto. Y uno tiene que entender eso, ¿sí? ¿Por qué decía Pablo, alégrense en las pruebas? Sí, Señor, dame esta prueba, estoy preparado. Yo voy a vencer. ¿Pero qué hacemos? De nuevo esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque una vez y otra caímos. Eso es lo que te demuestra a ti la prueba, que tú no estás preparado. Y cuando vemos eso, entendemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que es crecer, que es entender su propósito. Al decir que lo traigan, el versículo 19, ¿cierto? Tráiganme al muchacho, insinúa que él estaba a poca distancia. O sea, Jesús sabía que el muchacho estaba por ahí. Tal vez tu hijo, tu hija no te respeta o reniega del Señor, o está pasando una situación horrible, o tiene alguna enfermedad, o algo, tráelo a Jesús. Él es la salvación de tu hermano, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tu padre. Hagamos lo que hagamos, nada puede hacer cambiar a una persona que el mismo Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el único que tiene ese poder maravilloso es Jesús. Y la idea es que lo haga a través de nosotros. Entonces Él dice, tráiganmelo, yo soy su salvación, yo soy lo que Él necesita. Versículos 20 al 22 dice, así que se lo llevaron. Y miren lo que ocurre, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Vean cómo al ver a Jesús, al darse cuenta de que había una autoridad, bueno, era el Dios Todopoderoso, no era cualquier autoridad, era
era lo más grande que existe en el universo, en todo. No hay nada más grande que la persona que estaba ahí. Que aún así los demonios tiemblan. ¿Cierto? Y veamos, dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Imagínense esta escena. El muchacho lo traen, ve a Jesús y se empieza a revolcar. Y muchos dirían, Jesús, haz algo. ¿Y Jesús qué hace? Le pregunta tranquilamente mientras está en la escena. ¿Cierto? Es como difícil de digerir lo que estaba ocurriendo. ¿Cierto? Mientras estaba esta escena, Jesús no lo toma, no echa al demonio, sino que le pregunta a su padre. Versículo 21, por favor. ¿Hace cuánto que le pasa esto? ¿Por qué vemos la reacción de Jesús? ¿Por qué reacciona de esta manera? Como que no le importa lo que estuviera ocurriendo ahí en sus ojos. Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y él le dice, desde que era muy pequeño, contestó él. El versículo 22. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Eso ya lo habíamos leído, ¿cierto? Y sabíamos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Mire lo que dijo este hombre. Reflexionemos sobre estas palabras. ¿Usted le diría al Señor, Señor, si puedes? ¿Cómo que no puede? Pero hubo otro, un leproso que no le dijo, si puedes, le dijo, si quieres, que es totalmente distinto. Señor, tú sanas, tú eres el dador de la vida, si tú quieres, me puedes sanar. Pero este hombre, ¿qué dijo? ¿Tú puedes, Señor? No tenía idea del poder de Jesucristo, de lo todopoderoso que tenía ese ser tan maravilloso. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué le pasa esto? Y sale a relucir toda su incredulidad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Jesús ve a su hijo en el piso y Jesús no hacía nada. Y Jesús le preguntaba al Padre, ¿hasta cuándo callaremos? ¿Hasta cuándo huiremos de su presencia? ¿Por qué ha fallado tu fe? ¿Por qué no confías en Jesús? Y hoy Jesús te dice, ¿por qué ha fallado tu fe? ¿Por qué callas cuando necesitas hablar conmigo? ¿Por qué en los momentos difíciles prefieres hacer cualquier cosa menos estar de rodillas en mi presencia? Eso es lo que le está diciendo al Padre. ¿Por qué no me conoces? Jesús te dice a ti, ¿por qué no me conoces? ¿Cómo no sabes lo que yo estoy dispuesto a hacer por ti? Por eso entendemos por qué Jesús pregunta lo que pregunta. Versículo 23. Mire, en una traducción un poquito más entendible, ¿cómo que sí puedo? La disciplina. ¿Dónde está en la palabra que si puede el Señor te sana? ¿Dónde sale que el Señor no es todopoderoso? ¿Dónde? Él mismo dice, ¿cómo que si puedo? Obvio que puedo. Todo es posible si uno cree. Mire el amor que le trata. Porque no le dice, no lo reta, no le insulta,
Y Él le dice con amor, todo es posible si tienes fe, si crees en mí. ¿Cierto? Muchos de nosotros lo castigaríamos, ¿cierto? Lo insultaríamos. ¿Cómo se te ocurre decirle esto a Jesús? Pero Él, el ser todopoderoso, el más grande, le dice, todo es posible si crees en mí. Con amor, con paz. Versículo 24. Miren lo que hace el Padre. Al instante el Padre clamó, sí, creo. ¿Pero qué dice? Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y muchas veces nosotros no hemos podido superar nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Recuerde que ¿cómo aumentamos nuestra fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Cuando uno lee la palabra en voz alta, uno va escuchando la palabra. Y cuando uno la lee, nuestra mente y nuestro espíritu también la empieza a escuchar. Pero si no la leemos, si no venimos a su casa, si no la escuchamos, ¿cómo va a aumentar nuestra fe? Si no conocemos a Jesús, ¿cómo va a aumentar su fe? Si usted no se preocupa por buscarle, por conocerle, por entender un poquito más cada día de lo que es lo magnífico que es Jesús. Porque cuando usted termine esta tierra y vaya al cielo, va a decir, Señor, te conocía. De a oídas, como decía Job. Es tan pequeño lo que podemos conocer, aún si estuviéramos toda la vida dedicados a escudriñar su palabra. Por eso el Señor te dice, conóceme. Te falta porque tu fe, Él espera que sea como un grano de mostaza. Porque obviamente no es así. Porque si Él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, las cosas que Él haría serían como cuando ese semilla germina y se transforma en las más grandes de las hortalizas. Eso es lo que dice la palabra. No es que si tuvieras fe como un grano de mostaza y te pones a bailar, no. ¿Cierto? Porque cuando entendemos de qué se trata esto, empezamos a ver y a conocer el poder magnífico de Dios. Porque si Él en un momento dice, nos vamos a la santa ciudad, Él crea una santa ciudad en un segundo. Y Él puede enrollar, ¿cierto?, el cielo y el universo con sus manos. Vemos la sinceridad, el clamor y la desesperación de aquel hombre, porque nos falta la fe. 25 y 26 dice, Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno, dijo, ¿cierto? Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Versículo 26. Entonces, ¿qué pasó? El espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Potente todo lo que se estaba viviendo. Si lo pusiéramos en una película o estuviéramos ahí en ese instante, yo le recuerdo que nunca olvidaría todo lo que ocurrió en ese momento. Por eso es importante que nosotros podamos leer cada vez su palabra. Si usted me dice, hermano, yo he leído 2 veces el Nuevo Testamento, bueno, léalo 10, 15, 20, 40, léalo todo lo que pueda para que el Señor le revele más y más de lo que Él es, de la esencia del amor de Jesús.
Y Jesús veía cómo se agolpaba la gente para poder ver, porque parecía esto un espectáculo, ¿cierto? Jesús reacciona y reprende al demonio. ¿Y qué pasó? Ustedes saben muy bien que cuando alguien muere, ¿cierto? ¿Cómo se pone? Primero, se pone inmóvil, ¿cierto? Rígido, pálido. Obviamente que la gente vio que eso estaba ocurriendo. Y podríamos decir, ganó el demonio. ¿Sí o no? La gente pudo haber dicho, no queríamos que esto ocurriera, ¿por qué Jesús no lo hiciste antes? Muchos pensamientos pudieron haber ocurrido en ese momento. Veamos qué ocurre en el versículo 27. Pero Jesús lo tomó de la mano. Recuerde que era impresionante Jesús porque una mujer, ¿cierto?, que tenía un flujo de sangre ni siquiera lo toca, sino que toca sus vestiduras y sale poder de él. Imagínese un cadáver que Jesús lo tocara con sus manos. ¿Qué iba a ocurrir? Piense. Sus partes físicas empezaron a sanar. Su sangre empezó a fluir. Sus músculos reaccionaron. Por el poder bendito de esa mano maravillosa. Y vemos cómo le volvió la vida. Porque ellos sabían que estaba muerto. Claro, después no decimos nosotros, no, si revivió a un muchacho. Pero vemos el poder magnífico de Jesús que no se limitó a echar fuera un demonio, sino que lo libertó de la muerte. Porque ustedes saben lo que iba a ocurrir si él se moría. Imagínense el dolor de aquel padre. No verlo más ni siquiera en la eternidad. Y Jesús con tanto amor. A pesar de toda esa gente incrédula, lo tomó de la mano. Igual, cierto, que a esa niña que estuvo muerta y le dice, no, está durmiendo. ¿Qué le hizo Jesús? También. Jesús nos extiende su mano para salvarnos. Él nos rescató. A usted no lo rescató ni el predicador, ni el pastor, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, nadie. A usted lo rescató el Señor Jesús. Con su sangre maravillosa. Con todo lo que hizo acá en esta tierra. Que ya en ese momento Jesús ya estaba desconcertado de nuestra incredulidad. Fue Cristo quien salvó la vida de aquel muchacho. Estaba en cadenas, estaba en prisión perpetua y Cristo lo salvó. Veamos versículos 28 y 29, acá hay algo muy interesante que me gusta mucho. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, es interesante, me gusta mucho que los discípulos recuerden lo que ocurrió, porque así nosotros podemos saber más por qué pasan las cosas. Jesús entrega un poquito más de detalles y eso es muy bueno. Recuerde que Marcos no estuvo, el que escribe, pero sí estaba Pedro y en primera persona Pedro. Yo creo que cuando Marcos escribió, Pedro le hablaba, todo. Entonces acá dice, más tarde cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Señor, ¿por qué? Queremos saber, si tú nos diste el poder para echar fuera demonios, para sanar, ¿cierto? Para levantar al quebrantado, si el Señor los mandó de dos en dos para que hicieran ese trabajo. Versículo 29. Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada
con oración. En manuscritos más antiguos solo aparece oración. En la Reina Valera aparece oración y ayuno. Y de eso se trata, hermanos. A los discípulos les faltó poder. ¿Pero cómo yo obtengo poder? A través de la fe. ¿Y cómo obtengo fe? A través de la oración. A través de conocerle. A través de leer su palabra. A través de conocer cómo debo actuar en los momentos difíciles, en las pruebas. Porque ese poder no viene de nosotros. Viene del que está en mí. ¿Y quién está en usted? El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Aún, hermanos, nos falta oración. Hermano, ¿usted hoy día? ¿Usted oró hoy día? Amén. ¿Oró en la mañana? Amén. ¿Oró en la tarde? Amén. ¿Oró ahora? Le quiero decir que aún nos falta oración. Aún. Porque de eso se trata. ¿Leyó la palabra hoy día? ¿La leyó en la tarde? Sí. Nos falta leer. Nos falta conocer. Y a veces decimos, por hoy está bien. No. Pidámosle al Señor que Él nos ayude. Como exclamó aquel padre, ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame tú en mi falta de fe. Porque decimos incredulidad es una palabra, ¿cierto? Pero la realidad es que nos falta fe, nos falta creer lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Jesús es la dependencia de nuestras vidas. Él es nuestra confianza. No nos alejemos de nuestro Señor Jesús, a pesar de que hemos estado orando, a pesar de que vinimos a su casa y después llegamos a nuestra casa a tomar cierto once o comer lo que sea, ver una película. Dispongámonos a decir, voy a orar. En vez de hacer esto otro, voy a orar. En vez de hacer esto que tengo tantas ganas de hacer, voy a leer su palabra. ¿Cierto? Porque es más importante estar un día con Jesús que 1000 fuera de ellos. Santiago 5, del 3 al 16, como conclusión. En Santiago 5, del 3 al 16, mira, hermano, algo maravilloso es que muchas veces decimos, las alabanzas son oraciones, por supuesto, porque van dirigidas al Dios Todopoderoso. Y cuando usted se dirige al Dios Poderoso, ¿qué está haciendo? Está orando. Y orar significa hilar una frase, una oración a otra persona que me va a recepcionar eso. Orar, conversar con Jesús. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, qué maravilloso. Más que seamos sanados es que el Señor nos perdone. Es mucho más espectacular que perdamos una pierna, que perdamos los ojos. Es mucho más, dice Jesús, es que seamos perdonados. Porque es mejor entrar a los cielos sin un ojo que estar con todo nuestro cuerpecito sano en el infierno. 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Importantísimo. Ore por su hermano. Ore por el que no está. Ore por el que sí está. Ore por si alguien lo vio triste. Ore, ni siquiera tal vez si no tiene confianza, ni le pregunte.
Ore por sus pastores, por sus líderes. Ore por sus hijos, por sus padres, por sus primos, por sus hermanos, por su esposa, por su esposo, por sus compañeros de su trabajo, por los que lo odian a usted. Ore por ellos. Por los que a usted le hicieron daño. Ore por ellos. Dice, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa, hermanos, no dice cualquier oración. No es porque lo repetimos tantas veces que se cumplió. No dice eso la palabra. Porque lo declaramos, porque lo tomamos. No dice eso la palabra. Lo declaro. No dice eso. Dice, porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y de resultados maravillosos. Procure usted ser una persona justa, no delante de los demás, delante de Dios. Delante de Dios. Porque Él ve cada corazón, cada rincón de nuestra vida, Él la conoce. Y cuando somos justos delante de Él, también seremos justos delante de los demás. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar.